Conversemos ahora de dos figuras bastante utilizadas y que dan lugar a incidencias y controversias dentro de los procesos civiles. Por un lado, la sustitución del poder y por otro lado, los que llamamos facultades especiales o facultades específicas. En primer lugar, la sustitución del poder. Como su nombre lo indica, sustituir es cambiar una cosa por otra. En la sustitución de poder lo que ocurre es que el apoderado original a quien se le concedió el mandato, por alguna razón, puede ser incluso por instrucción directa de su mandante, o bien porque no puede continuar en la representación, o bien porque necesita apoyo en esa representación en los grandes escritorios jurídicos, o un abogado que ya tiene cierta edad, o un abogado que tiene muchos casos, o un abogado que queda inhabilitado porque va a ejercer una función pública, sustituye en otro poder, en otro abogado, en otro mandatario, las facultades o el poder que le fuera originalmente concedido. ¿Cuáles son las reglas al respecto? La primera es que la sustitución del poder es prácticamente lo mismo que un poder, en el sentido que requiere las mismas formalidades, debe ser realizado ante un notario público u otro funcionario competente. Cuando decíamos que el poder se da a nombre de otro, entonces es lo mismo, debe cumplirse las mismas formalidades. El poder dante, o mejor dicho, quien sustituye el mandatario que sustituye su poder, debe en el respectivo instrumento de sustitución señalar de dónde dimana su representación, dar los datos de ese poder, y el funcionario que autoriza también debe dejar constancia de que tuvo a la vista el respectivo documento y así dejarlo constar, so pena de que esa sustitución de poder pueda ser impública. El artículo 159, cuya lectura remitimos, el Código de Procedimiento Civil, se presta un poco confuso, pero una lectura serena permite entender a lo que se refiere. Señala que el apoderado que ha recibido el mandato puede sustituirlo, siempre que se le hubiere facultado para ello. Hasta allí la cosa suena sencillo. Valdría decirlo por interpretación al contrario. Solo puede sustituir el abogado que ha sido autorizado en su respectivo poder para hacer la sustitución. Sin embargo, el mismo artículo 159 trae unas excepciones. Señala que si el poder nada dijere, es decir, si no está expresamente autorizado el mandatario para sustituir, podrá hacerlo, o mejor dicho, no podrá hacerlo, salvo en caso de excepción. ¿Cuáles son los casos de excepción? Cuando el abogado no quisiere o no pudiere seguir ejerciendo. Pero en este caso consideramos que tal circunstancia debe dejarse por escrito en la propia sustitución. Incluso creemos que debe justificar el por qué no quiere, o no el por qué no quiere, sino que expresamente no quiere y que no desea dejar sin representación al mandatario, al mandante, y que por eso lo sustituye en un abogado de reconocida actitud y solvencia. Si es designado funcionario público, si se sufre una enfermedad o si se va del país, bueno, manifestará que no puede continuar ejerciendo el mandato y que por consecuencia, aunque no está expresamente autorizado para sustituir, realiza la sustitución en otro abogado de su confianza. Incluso la primera parte de la misma norma da otros casos de excepción en los cuales por emergencia, aunque se le haya prohibido al mandatario sustituir el poder, este podrá hacerlo siempre para garantizar el derecho de la defensa de la parte que originalmente concedió el mandato. La sustitución de poder puede ser parcial o total, es decir, se pueden transferir todas las facultades o solamente parte de ellas. Por ejemplo, un poder judicial general para cualquier tipo de caso, para cualquier tipo de proceso, pudiera ser que el mandatario original sustituya en otro mandatario, pero solamente para un juicio, para un caso en específico. O que él tenga toda una serie de facultades y de esa serie de facultades solamente le conceda una facultad específica al mandatario sustituido. También hay una expresión que se utiliza mucho que es la reserva o no del ejercicio. Uno suele colocar sustituyo en los abogados tales y cuales, reservándome su ejercicio. ¿Qué significa eso? Que estos abogados también pueden actuar, pero el mandatario original también puede seguir ejerciendo el poder. Si no me reservo el ejercicio, sino que sustituyo plenamente y renuncio al mandato, quiere decir que ya yo no podré ejercitar la representación y son solamente los abogados sustituidos los que pueden
actuar en ese proceso. Algo muy importante, antiguamente se acostumbraba a transcribir íntegramente la redacción original del mandato primigenio. Ya esto no es necesario. Basta con enunciarlo y decir cuáles son las facultades que se le están concediendo al abogado sustituido sin necesidad de tener que transcribir en su texto completo el mandato original. Por supuesto que en estos casos de abogado sustituyente y sustituido existe una solidaridad. Ambos terminan siendo responsables por las actuaciones profesionales que realicen, tanto el que sustituye como el sustituido, salvo en los casos en que la sustitución se haga por un mandato directo del mandante. Nos corresponde ver los deberes de los apoderados, pero para eso vamos a remitir sencillamente a las normas del artículo 149 del Código de Procedimiento Civil y a las disposiciones de la Ley de Abogados y su reglamento y al Código de Ética del Abogado. Vamos a hablar de un aspecto más práctico: las facultades. El artículo 153 del Código de Procedimiento Civil dispone que el poder se presume otorgado para todas las instancias y recursos ordinarios o extraordinarios. Es decir, cuando usted le da entrega un poder a un abogado para un juicio determinado, o de manera general un poder judicial para cualquier juicio, se entiende que con ese poder podrá desplazarse por todas las instancias, ejercer todos los recursos. Allí hay un pequeño detalle, dice recursos ordinarios o extraordinarios. El problema es que, por ejemplo, la revisión constitucional no se entiende como un recurso, sino que se entiende como una acción autónoma. Igual si usted interpone una acción de amparo contra sentencia, esa es una acción autónoma. Para estos casos, si se dio un poder específico para un proceso, no le va a servir el mismo poder, porque va a requerir un poder para esas otras nuevas acciones o esas nuevas pretensiones que se discuten en un procedimiento aparte. Más importante aún, el artículo 154 establece que el poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remate, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho al litigio, se requiere facultad expresa. Entonces la regla general es que el poder sirve para todos los actos del proceso, pero hay determinados actos que requieren de una facultad expresa. En primer lugar, quedan excluidos, es decir, ni siquiera con facultad expresa pueden realizarse aquellos actos que la ley ha reservado expresamente a la parte, los llamados personalísimos, como pudiera ser, por ejemplo, la absolución de posiciones juradas. Y determinados actos, antes, por ejemplo, en el juicio de divorcio, se exigía la presencia personal de las partes, ya no se exige así, pero en determinados casos la ley puede decir, no, esta actuación no la hace el apoderado, sino que tiene que concurrir la parte. Y por otro lado, hay una serie de actuaciones procesales de trascendencia, porque pueden poner fin al juicio, porque pueden comprometer el patrimonio directamente del mandante, del cliente, del representado, en los cuales él debe dar una autorización, una facultad expresa en el poder. Si no consta esta facultad expresa en el poder, el apoderado no podrá convenir en la demanda, no podrá desistir de la demanda que haya realizado, no podrá firmar un contrato de transacción, no podrá llevar el proceso a un laudo arbitral, no podrá solicitar la decisión según la equidad, no podrá hacer posturas en remate, porque si usted ofrece un dinero en un remate y luego no compra el bien, va a perder la garantía que tiene que dar. No puede recibir cantidades de dinero ni disponer del derecho al litigio. En realidad, esto del disponer del derecho al litigio es precisamente todo lo que se acaba de decir: desistir, transigir o convenir. De forma tal de cuando usted redacte un poder y desea hacer una representación completa, lo más prudente es que incluya estas facultades dentro del poder. Muchas veces el cliente le puede decir,
Bueno, no es que yo no confío. Bueno, si usted no confía en mí como abogado, entonces no me contrate y búsquese otro, ¿no? Porque precisamente el abogado está, por supuesto, el abogado está para representar de la mejor manera, pero también lo correcto es que para este tipo de actuaciones el abogado consulte con su representado, con su cliente, si desea o no, o está de acuerdo o no con este tipo de actuaciones, porque comprometen el patrimonio mismo o los intereses en juego que están en el proceso. De hecho, nuestra recomendación es que esto se haga por escrito, por lo menos a través de correo electrónico, en el cual usted le diga a su cliente: vamos a llegar a este arreglo, vamos a llegar a esta transacción, vamos a desistir, vamos a irnos a un tribunal de árbitro. Y que él les dé, o él o ella les dé la autorización respectiva, indistintamente que usted tenga el poder. Porque aunque usted tenga el poder, la actuación va a ser válida, pero usted como abogado sigue siendo igualmente responsable frente a su cliente de las actuaciones que haga dentro del proceso. Otra facultad que requiere, que debe ser expresa, es la facultad para darse por citado. Esto también es relevante porque es una de las pocas otras actuaciones procesales para la cual la ley exige una facultad expresa. Por supuesto que decíamos que vamos a pasar por encima y remitimos a la norma del artículo 169, pero bueno, recordemos siempre que la función que el trabajo del abogado tiene que regirse por un código de ética, por lo cual debe rendir cuenta, no puede hacer colusión, no puede ponerse al lado de la otra parte, porque si usted lo contrata para que defienda una parte, es para que sea diligente, debe utilizar todos los recursos que la ley le permita sin hacer abuso de ellos, debe rendir cuenta. Los abogados lamentablemente no acostumbran a rendir cuenta, y por supuesto va a tener una responsabilidad, porque recuerde que los hechos y actos realizados por el abogado, las consecuencias recaen en su cliente. Por ejemplo, cuando imponen una multa por haber ejercido una recusación que resultó infundada, la multa se la colocan al cliente. Aunque esto ha tenido un cambio, en algunas disposiciones o procedimientos especiales se ha dispuesto que la multa se le coloca es al abogado. Pero la regla general es que las multas por alguna actuación indebida del abogado, como él actúa en nombre de la parte, termina siendo sufragada por la parte, incluso con la posibilidad de conversión en arresto si no se paga la multa de manera tempestiva. Por último, nos corresponde hablar de la representación sin poder. Se ha dicho que el poder es necesario para actuar en juicio. Sin embargo, la ley, como quiera que le da preponderancia al derecho a la defensa como parte del debido proceso, en determinados casos permite la representación sin poder. Igualmente, nos correspondería ver el tema de la impugnación del poder, lo cual haremos en la próxima entrega.